Hola, buen día. Mi nombre es Alma Ortiz. Nuestro módulo está titulado Ortografía y Redacción. Está integrado por 4 bloques. El bloque de la primera semana está titulado La comunicación y las palabras, y como evidencia de aprendizaje contestarás 2 controles de lectura. El primer control de lectura lo encontrarás en la exposición de la lección, la comunicación y las palabras, y el siguiente control de lectura está titulado Accidentes gramaticales. Vamos a visualizar cuál es el contenido del bloque. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es el proceso por el cual las personas transmiten y reciben mensajes, que a su vez transfieren ideas e información. Aquí tenemos de manera gráfica los elementos de la comunicación. Aquí tenemos 2 individuos, un emisor, un receptor, el mensaje, el código, que son las palabras, el canal, que es la voz, y el ruido que está interfiriendo, que es aquí como lo representan, el ladrido de un perro. Aquí tenemos la retroalimentación, es si vamos. Aquí podrás encontrar la exposición de las características de cada uno de estos elementos. Mensaje, no se puede comunicar nada si no hay algo que decir, por lo que es lo más importante en el proceso. Es la información o las ideas. El emisor es quien comienza el proceso y transmite el mensaje a uno o varios receptores. El receptor es quien recibe la información. El código son las imágenes, el lenguaje, el idioma, los signos, los símbolos que conforman el mensaje. Canal es el medio o medios por el cual el mensaje viaja. Puede ser, como lo menciona aquí, un proceso oral auditivo, como la voz, la clave Morse, los golpeteos, silbidos, o visual gráfico o gráfico visual, como son las letras, imágenes y los iconos. El contexto, tenemos que hay diferentes contextos: histórico, social, psicológico y físico. Los ruidos, también tenemos que hay diferentes ruidos, y estas son las alteraciones físicas concretas que suceden durante la transmisión del mensaje. Por lo general, se podrán entender como los impedimentos para que los participantes en la comunicación se comprendan efectivamente. Aquí tenemos la lista de los diferentes ruidos: físico, psicológico, semántico. Filtros son las barreras que tiene que atravesar el mensaje para llegar al receptor. Atención, no son barreras físicas, sino mentales o psicológicas que puede tener el receptor y que influyen en la forma en que interpreta el mensaje. Es decir, son todos los conocimientos previos, los valores, las expectativas, incluso, por supuesto, los prejuicios ante el mensaje, el estado emocional, es decir, si nos sentimos eufóricos, tristes, va, eh, va a representar un filtro para recibir adecuadamente el mensaje. Tenemos la retroalimentación, que es la información que el receptor devuelve al emisor tras su interpretación. El mensaje de respuesta no necesariamente es del mismo tipo. Puedes comunicar un hola de manera, puedes comunicar un hola y quizá recibir solamente una sonrisa. En general, la retroalimentación se compone por las respuestas que da el receptor
las cuales le indican al emisor que se han comprendido y se han interpretado sus mensajes. Tipos de comunicación. La comunicación se divide en dos grandes tipos, verbal y no verbal. Por ejemplo, en la verbal tenemos la forma oral, que implica el uso de fonemas, que son los sonidos. Esta forma de comunicación es estudiada por la paralingüística. Tenemos la comunicación verbal escrita. En ella se hace uso de los signos que representan los sonidos. Y tenemos que se forman oraciones. Esta comunicación es estudiada por la lingüística. Aquí tenemos las características de la comunicación no verbal. Aquí, como podemos observar en la imagen, no tiene voz ni escritura, sino que se utiliza el lenguaje corporal, las expresiones faciales, el tono y la cercanía que se tiene para interactuar con el receptor. Forma parte de la comunicación no verbal. Aquí tenemos la exposición de la comunicación oral. La comunicación oral es una de las dos formas de la comunicación verbal. Ese tipo de comunicación se da a través de la palabra. Aquí observamos que resaltan esta frase. Dichas palabras poseen una estructura definida para ser comprendidas por quienes fungen como el receptor del mensaje. La estructura de la comunicación oral tiene su fundamento en el lenguaje. Este, a su vez, varía dependiendo de quienes lo utilicen. Depende del uso común que un grupo de hablantes hagan del mismo. La riqueza del lenguaje oral humano permite señalar no solo objetos y pensamientos con palabras, sino que también permite la expresión de sentimientos e intenciones. Así que tengan muy presente esta frase. La estructura de la comunicación oral tiene su fundamento en el lenguaje. Es importante recordar que todo lo que se expresa verbalmente hace uso de palabras y que éstas se construyen a partir de fonemas, sonidos. Cada idioma tiene sus propias reglas de construcción de palabras y frases. A eso se le llama que el emisor está dotado de un código para expresar sus mensajes. Comunicación escrita. La comunicación escrita es aquella en la que se transmiten los mensajes a través de grafías, que son signos gráficos que representan sonidos, es decir, letras. Dentro de la diversidad de idiomas que existen en el mundo, algunos de ellos utilizan grafías, es decir, son recursos diferentes a las letras que nosotros utilizamos. Aquí tenemos algunos ejemplos. En japonés se utiliza este símbolo para representar una idea. Tengan presente que la lingüística es el estudio de cómo cada grafía conforma palabras y cómo estas palabras estructuran oraciones. Cada idioma posee su propia lingüística. Cuando se habla de comunicación escrita, se hace referencia a la escritura, pues gracias a ella el conocimiento ha perdurado, pues si bien el ser humano al principio transmitió conocimientos a través de la palabra hablada, este pudo preservarse durante el tiempo a través de los pictogramas, es decir, de un recurso gráfico que se representaba en las cuevas, en las paredes de las cuevas. De esa manera se pudo preservar.
Así pues, se adquieren y transmiten conocimientos perdurables a través de la escritura, por lo que es fundamental comunicarse adecuadamente haciendo uso de ella al leer o redactar un texto. Ahora, otro punto interesante es que el lenguaje tiene diferentes funciones y dependerá de la intención. Tenemos función emotiva, conactiva o apelativa, referencial, metalingüística, fática, poética. En la lectura, voz, signos y lo que queremos expresar. Aquí, de manera detallada, están expuestas las características del lenguaje oral, el lenguaje escrito. Por ejemplo, el lenguaje oral hace uso de fonemas. Y hay una interacción entre el emisor y el receptor. Se usa la voz y sus recursos como tono, intensidad, volumen. Pueden repetirse frases y oraciones sin detrimento del mensaje, es decir, puedo estar repitiendo las frases para que mi receptor me comprenda. El vocabulario puede ser impreciso o utilizar jerga, es decir, las palabras que utilizamos y que no están precisamente en un diccionario, sino que son palabras que las usa un determinado grupo social. Eh, Usar oraciones cortas y fáciles de comprender. La información no requiere una estructura. Es efímero, pues solo ocurre en el momento en el que se emiten los sonidos de la voz. Se transmite de forma inmediata y una vez emitido no puede ser modificado ni eliminado. Por eso es muy importante cuidar nuestras frases y las palabras que utilizamos para comunicarnos. Se crea a partir del contexto y situación, puede ser distinto de acuerdo a la posición social y geográfica de los interlocutores y hay una expresión emotiva. Es decir, vamos a tener la posibilidad de expresar nuestros sentimientos. En tanto, en el lenguaje escrito se utilizan símbolos que son las letras o los signos. El receptor no va a interactuar con el emisor. Se utilizan los signos de puntuación, se ordenan los párrafos, se separa por ideas y se usa una tipografía. Se cuida que no haya una repetición léxica. El vocabulario es específico dependiendo de la intención del escrito. Se usan enunciados largos, debe contar con un orden y estructura lógico. Es duradero, pues el mensaje queda impreso en los libros, por ejemplo, puede ser corregido las veces que requiera. Por eso también hay correctores de estilo para que un libro pueda comunicar de manera adecuada el mensaje. En general no utiliza diferencias dialécticas y su función es más referencial. A continuación, deberás contestar un control de lectura. Tienes dos oportunidades para contestarlo. La calificación que se tomará en cuenta será la más alta que obtengas en el control de lectura. Tiene un valor del 5%. No es un porcentaje alto, pero sí importante en tu calificación. Recuerda que debes consultar detenidamente los elementos de la comunicación, comunicación oral, comunicación escrita, antes de iniciar tu control de lectura. Para iniciar tu control de lectura debes oprimir clic en iniciar. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí están los dos intentos. En el primero se obtuvo 85.8 y en el segundo 10. Por eso es muy importante que después de obtener una calificación que no representó la calificación más alta, realices nuevamente el estudio de tu bloque para que puedas en el segundo intento alcanzar la máxima calificación. Te sugiero que no inmediatamente de haber realizado el primer intento procedas a realizar o a utilizar tu segundo intento. ¿Por qué?
porque es necesario que revises otra vez los temas para consolidar aquellos aspectos que no tenías presente. ¿Qué pasa si utilizas tus dos intentos? Pues ya no vas a poder contestar un tercer intento. Aparece la frase agotaste tus participaciones. Entonces es necesario tengas presente, que tengas presente cuáles son algunas de las preguntas que pueden venir en tu control de lectura. Estas son algunos ejemplos de preguntas que pueden venir en tu control. Así que te invito a realizar un estudio cuidadoso de cada uno de los temas. Bien, vamos a continuar con el siguiente tema, que está titulado Accidentes gramaticales. Aquí tenemos el tema accidentes gramaticales. ¿Cómo se clasifican estos accidentes gramaticales? Es en género y número, accidentes gramaticales de tiempo y persona. ¿Qué significa esto? Se les llaman accidentes gramaticales a los elementos de género, de número, de tiempo y de persona que acompañan a los verbos y que determinan el mensaje por comunicar, por transmitir, modificando tanto la estructura como el significado de las palabras. En este recuadro tenemos el acceso a la lectura, accidentes gramaticales. Vamos a visualizar la lectura. Observa los ejemplos de los accidentes gramaticales del sustantivo. El género es una noción que corresponde al sexo. Podemos decir que el género es el sexo de las palabras, es decir, si nuestra palabra se refiere a femenino, masculino, aquí tenemos este tipo de accidentes, en masculino o en femenino. La palabra nene en femenino es nena. También tenemos que un sustantivo va a tener como accidente gramatical el singular y el plural, lobo, lobos. Y aquí tenemos algo muy interesante que te puede ayudar a comprender que un verbo también tiene accidentes. Y esos accidentes se refieren a los tiempos verbales, presente, pretérito, futuro. Juan camina en el parque hoy, presente. Juan caminó en el parque ayer, pretérito. Juan caminará en el parque mañana, futuro. Pero también se refiere a la persona, es decir, vamos a recordar que existen pronombres personales y también se va a conjugar un verbo de acuerdo con la persona. ¿Y cuáles son estas personas? Es en número singular, yo, tú, él o ella, y en plural, nosotros, nosotras, ustedes, ellos y ellas. Y aquí tenemos algunos ejemplos que te serán de utilidad para comprender cómo se efectúa el accidente gramatical del verbo considerando la persona y el tiempo verbal. Por ejemplo, yo estudio literatura, tú compraste un libro, él asistirá al nuevo curso, ella tiene un admirador. Bien, esto representa las características de los accidentes gramaticales del verbo. En tiempo y persona son exclusivos del verbo. Aquí solamente es un ejercicio para que practiques los accidentes de género. Debes oprimir clic en iniciar. Aquí, por ejemplo, tenemos arquitecto diseñó un maravilloso hotel. Aquí, el sustantivo observamos que está en género masculino.
Por lo tanto, tendríamos que seleccionar el arquitecto diseñó un maravilloso hotel. Si la frase fuera arquitecta, pues seleccionaríamos la arquitecta diseñó un maravilloso hotel. A continuación, realizarán el ejercicio accidentes de número. Este ejercicio también tiene como finalidad que estés practicando para que realices con éxito el control de lectura del bloque. Este ejercicio no tiene un valor en tu calificación, pero tiene como propósito que practiques, observes los ejemplos, porque posiblemente puedan estar incluidos en el control de lectura. Aquí tenemos también el ejercicio relacionado con accidentes de tiempo y de persona. Recuerden que tenemos como ejemplos de tiempo el presente, el futuro, el pasado, y de persona vamos a relacionarlo con los pronombres personales. Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes. De igual manera no tiene valor en tu calificación final, pero es muy importante que realices. Ahora vamos a consultar el tema de las categorías gramaticales. ¿Qué es una categoría gramatical? Son los sustantivos, los artículos, los adjetivos, los pronombres, el verbo, y aquí tienes una tabla con ejemplos de sustantivos. Por ejemplo, en esta tabla nos presenta que un sustantivo corresponde a la persona o nombre, animal u objeto que realiza algo. Aquí tenemos ejemplos: alumno, camioneta, palabras, lámpara, libro, conejo. Tenemos el artículo, denota el género y el número del sustantivo, como lo veíamos hace un momento. La palabra arquitecto lleva como artículo el. Si el sustantivo estuviera en femenino, arquitecta, sería la arquitecta diseñó un edificio. Aquí tenemos el adjetivo que expresa las características o atributos del sustantivo. Aquí tenemos algunos ejemplos como inteligente, hábil, débiles, verde, fría, pronombres. Aquí están algunos ejemplos: yo, tú, él. El verbo expresa la acción, la existencia o esencia: caminar, escribir. Es necesario que tomes nota en tu cuaderno de las definiciones de cada una de estas categorías gramaticales y anotes los ejemplos para que los tengas muy presentes. Aquí vemos la importancia de utilizar cada uno de estos elementos de categorías gramaticales: el artículo, el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el adverbio. Todos estos elementos, todas estas categorías tienen como función escribir de manera correcta una frase y que nuestro receptor pueda comprender el mensaje. Igualmente, tenemos un ejercicio que te permitirá reforzar tu aprendizaje en el tema de categorías gramaticales. No omitas realizar estos cuestionarios, porque te permitirá contar con los elementos para contestar tu control de lectura del bloque. Aquí tenemos la importancia de la correcta escritura. Aquí tenemos: el cartero entrega el paquete. Vamos a identificar el verbo, que es entregar, el sujeto, que es el cartero, el predicado, entrega el paquete.
Esto corresponde a la correcta sintaxis de las frases de los enunciados que se integran por estos elementos: el sujeto, el predicado, el complemento, el objeto directo o indirecto, circunstancial. Hasta aquí hemos llegado con el tema de la comunicación y las palabras. Te reitero la importancia de estudiar detalladamente cada uno de estos temas. Em, en este apartado revisamos los elementos de la comunicación: comunicación oral, comunicación escrita, accidentes gramaticales y categorías gramaticales, y el tema de sintaxis, que se refiere a la correcta colocación de los elementos que nos permiten comunicar de manera precisa. Aquí tenemos recursos que les permitirán profundizar en cada uno de estos temas. Ahora, el punto importante es la recomendación para que ustedes puedan efectuar de manera adecuada esta parte correspondiente a la evidencia accidentes gramaticales. Es un control de lectura. Tienen 2 intentos. Hay 11 reactivos. Tienen un tiempo máximo de 60 minutos. Y deben oprimir el botón enviar todo y terminar para que sus respuestas queden registradas. Por favor, si en el primer intento obtuvieron una calificación menor a 100 puntos, no omitan realizar una segunda revisión de todos los temas para que puedan contestar de manera adecuada cada una de estas preguntas. Les deseo mucho éxito y seguimos en comunicación. Hasta pronto.